¿Ya? ¿Se oye, Isaya? ¿Listo? Hola. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí todos y feliz año, porque aunque estamos en febrero, pues con esto comenzamos el año con la primera sesión de 2014 de las sesiones presenciales del Círculo de Traductores. Muchas gracias a todos, como siempre, al Centro Cultural de España, que siempre nos ha apoyado desde el principio con esta actividad de las charlas mensuales. Muchas gracias a 17 Instituto de Estudios Críticos, que también siempre nos ha apoyado y forma parte de estas charlas. Gracias a todos, a toda la gente que nos acompaña en línea, y gracias a ustedes que, pudiendo estar en línea, están aquí, habiendo atravesado la ciudad, el transporte público y todo. Y muchísimas gracias a Eric y Alfredo, nuestros ponentes de hoy. Antes de que empecemos y de darles las descripciones de los que nos acompañan, les quiero nomás recordar: el Círculo de Traductores es una red de colegas, básicamente es eso, una red informal de colegas. No somos una asociación, no somos una agencia, ningún tipo de figura constituida en estos términos legales, sino una red para irnos conociendo cada vez más a todos los que, el gran surtido de gente que formamos este grupo o gremio que somos los traductores, y básicamente ir conociendo qué hacen unos, qué hacen otros, dónde estamos, quiénes somos, y ir perdiendo la desconfianza que luego nos separa, porque somos bastantes, pero no suficientes como para que estemos desagregados. Entonces, pues ese es el empeño que mueve esto. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a Eric y Alfredo. Les voy a leer sus… Gracias. Les voy a leer sus fichas porque no me lo sé de memoria. Ellos nos van a presentar la charla que se llama Perspectivas de la traducción de la divulgación científica. Eric, aquí está Eric. Soy yo. Hola. Eric Benjamín Telles Ugalde estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente trabaja de tiempo parcial en el Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Cursó el diplomado en traducción de textos especializados que imparte el Departamento de Traducción e Interpretación del CELE de la UNAM, y ha sido profesor invitado de la materia de prácticas de traducción científica en este diplomado. Ha revisado y traducido videos de matemáticas educativas de nivel preparatoria y licenciatura. Tiene experiencia en traducción de artículos científicos, de divulgación, textos farmacéuticos y tesis de posgrado. Recientemente participó en el Encuentro Internacional de Traductores Literarios, también con el tema de la divulgación científica. Es profesor de la Academia Mexicana de Ciencias, dando cursos de actualización de profesores normalistas. Aprovecho para comentarles, esta charla en su versión, digamos, más compacta, la presentaron los compañeros en el pasado encuentro en octubre, y tuvo tal demanda y despertó tanto interés que nos pidieron expresamente que los invitáramos para venir al círculo y poder explayarse con todo detalle. Entonces, ahorita que decía aquí lo del encuentro. Craso error. No lo creo. Alfredo Romero Mariscal Borbolla estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cursó el diplomado de traducción de textos especializados que imparte el Departamento de Traducción e Interpretación del CELE de la misma universidad, y con el que sigue colaborando en la mejora de las prácticas de traducción científica. Ha tomado cursos de traducción legal y de poesía. Actualmente traduce del inglés y del portugués. Su experiencia en traducción abarca desde videos educativos de la Khan Academy hasta traducción de textos farmacéuticos, pasando por libros infantiles para la SEP, textos técnico-legales para el Instituto Nacional de Ciencias Penales y tesis bilingües para estudiantes de posgrado. Participó con el mismo tema en el Encuentro Internacional de Traductores Literarios. Últimamente ha trabajado como traductor y revisor de material audiovisual didáctico y de divulgación para The Kitchen. Son Eric y Alfredo, nuestros ponentes. Muchísimas gracias. La mecánica es que ellos nos van a presentar su charla, luego abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Todo lo debemos hacer a través del micrófono, los que ya han estado aquí ya lo saben, porque como se está transmitiendo en línea y luego queda grabado, necesita todo el sonido pasar por el micrófono. Entonces, aunque nos alcancemos a escuchar, es importante hacerlo con el micrófono. Ok, muchísimas gracias por venir a compartir su experiencia y los escuchamos. Gracias. No, pues, primero que nada, gracias por tenernos aquí. Gracias por las guayabas, aunque nos pidan que las escribamos nosotros. Y pues sí, por aguantar esto los que ya lo vieron una vez.
Bueno, esta es la diapositiva de las aclaraciones, porque hay varias. Bueno, una ya la hicieron. Este en realidad es un refrito, que al decir eso estoy arruinando el chiste de la última diapositiva, de la presentación anterior. Justamente por eso quisimos poner el nombre de Javier Guzmán, que él participó en la elaboración de la presentación anterior y pues nos parecía justo pues, hacer mención, ¿no? Pues, si él participó, aunque no esté aquí físicamente, pues se lo merece. Bueno, quizá ya habrán visto esto, pero pues como dijimos, no somos demasiado creativos, así que vamos a sacarle jugo a esto todo lo que podamos hasta que ya no nos aguanten. Y bueno, y otra aclaración que ya habíamos hecho en la presentación anterior, o sea, ante todo se hace un enfoque discursivo, sin embargo, debido a que es una presentación y un PowerPoint y no vamos a andar analizando textos muy extensos, el enfoque va a ser más bien textual y gramatical tradicional por cuestiones de tiempo y espacio. Y bueno, esperemos que con esto le pierdan un poco el miedo a la traducción de la divulgación, pero al mismo tiempo le ganen un poquito de respeto. Bueno, pues como pueden ver en esta diapositiva, esta presentación se gestó en un estricto ambiente académico, como pueden ver, ¿no? Ahí están las chelas de fondo, donde en ese bar coincidimos y nos pusimos a debrayar acerca de la divulgación científica, ¿no? Bueno, ya les habíamos dado un poco esta calentadita. Estamos viendo que con este proyector, quién sabe qué también se lean las letras. Sí, no se ve. Pero entonces, pues descripción. La de hasta arriba, pues podemos ver cómo los literatos ven quizá a veces la divulgación científica, luego cómo la ven los científicos, cómo la ven los divulgadores y cómo, pues más bien cómo realmente es, ¿no? No significa que sean literalmente grandes obras literarias ni que se redescubra el hilo negro, pero sí que se encuentran dos mundos para generar algo nuevo, ¿no? No es ni simple y sencillamente ponerse a debrayar sobre cosas que se encuentran más bien en el mundo de la difusión. Ahorita vamos a abundar un poquito entre eso que es difusión, o simple y sencillamente caricaturizar las cosas al punto de, ay, es que el público lego es tonto y hay que hacerles palitos y bolitas. En realidad la divulgación no es nada de eso, ni desde el punto de vista de la divulgación misma, ni mucho menos desde el punto de vista del análisis de la divulgación o de la traducción misma, ¿no? Sí, pues es un género híbrido. Bueno, pues tomamos esta caricatura de un cómic que se llama PhD Comics. Hace burla acerca de la actividad de los estudiantes de posgrado en general, de la vida académica. Y bueno, lo que pasa ahí es que el primer estudiante está haciendo pues, su investigación, ¿no? Pero después de que pasa por… Y bueno, eso es difusión. Y después de que pasa por los comunicadores de la ciencia o alguien se entera de que alguien está haciendo un trabajo interesante y en ese cambio se pueden llegar a alterar ciertas cosillas y es así como pasa todo un ciclo hasta que ahí el chiste es que la mamá dice, es que por tu investigación yo me tengo que poner este sombrero, ¿no? Para evitar lo que tú descubriste, ¿no? O sea, y bueno, en el caso de la traducción, solo el primer paso es difusión, pero lo demás es traducción tal cual, y entonces es traducción de divulgación. Todos estos pasos son traducción de divulgación, entonces hay mucho más material de divulgación que de difusión, ¿no? Y pues, como vamos a abundar ahorita, pues la divulgación requiere ciertos aspectos que no se abordan dentro de la traducción especializada como tal. Bueno, a lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Divulgación contra difusión. A veces confundimos un poco lo que es uno o lo que es otro. Casi todos los textos científicos, de comunicación científica cuando menos, se pueden clasificar en estos dos ámbitos, ¿no? La divulgación y la difusión. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una comunicación farmacéutica, de un paper, o sea, de un artículo especializado, estamos hablando de difusión.
cuando estamos hablando pues de la revista Cómo Ves, cuando estamos hablando de National Geographic. de National Geographic, esas cosas, estamos hablando de divulgación. Ambos están hablando de ciencia, ambos están hablando de contenidos que puede que en el fondo sean casi los mismos, ¿no? Sin embargo, hay como características de las que podemos hablar. Por una parte, la divulgación, lo estoy leyendo de aquí porque aunque yo lo escribía ni me acuerdo, es la divulgación de conocimiento especializado al gran público que se acerca voluntariamente. Bueno, y sus características es claridad mediante estrategias retóricas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en ambos casos estamos tratando de comunicar un mensaje, pero cuando estamos hablando de divulgación, nos importa generar este puente entre lo que se está comunicando y la persona que lo quiere entender, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando estamos en divulgación, hay alguien que está tratando de entender algo nuevo sobre lo que sea, ¿no? Y para eso se requieren unas estrategias sobre las que más adelante vamos a abundar. Fidelidad al contenido. No porque sea divulgación podemos irnos a decir cosas como que un alligator es un caimán, que no es cierto, o que un toadfish es un peje sapo. O sea, hay que respetar el contenido original y aún así buscar una forma de comunicarnos. Y se necesita, y esto es lo más importante, una conexión directa con el público lector. La divulgación no puedo simple y sencillamente dedicarme a decir A más B es C y tú, lector, hazte bolas, ¿no? O sea, ¿cómo es que A y B se relacionan? Y eso va a requerir muchas estrategias a nivel retórico especialmente que van a generar este resultado. Difusión es quizá lo que la gente se imagina más con lo que es ciencia. Aunque como ya se vio en la diapositiva, pues cuando se trata de comunicar ciencia, en realidad hay muchísima más divulgación que difusión. La difusión es la comunicación de conocimiento especializado entre integrantes que pertenecen al mismo gremio, o sea, pues por ejemplo, pues una revista médica pues está escrita para médicos, ¿no? Por y para. Por y para, exactamente. Un artículo sobre física está escrito por científicos y para científicos, ¿no? Entonces eso va a generar, pues bueno, nos ahorramos muchísimas cosas, ¿no? Y justamente por eso la conexión con el lector es ignorada. El lector que está yendo ahí no busca conectarse con el texto, busca exprimir la información y pues no necesita nada más, ¿no? Bueno, aquí no se trata como de andar criticando a la banda, sino más bien de explicar algunas cosas. Quizá cuando vemos cómo se hacen mal las cosas, podemos entender un poco más de por qué es importante hacerlas bien. Aquí estamos señalando, este es el único punto que hay. O sea, todo esto es una oración. La verdad, yo a la fecha todavía no sé cuál es la cláusula principal. Luego tenemos una serie de referentes, en este caso taxonomía, 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 y sistemática biológica, disciplinas biológicas, ciencias biológicas. Esta es la introducción de un texto en el cual jamás se explica qué es esto de taxonómico, jamás se explica qué es esto de la sistemática biológica, y resulta que es un libro de divulgación sobre la taxonomía y la sistemática biológica. Es decir, esto es un texto, este es un original, esta no es una traducción. Y aún así podemos ver que no está cumpliendo, pues bueno, no se conecta conmigo, ni siquiera yo que es mi disciplina, ¿no? Y bueno, y buena suerte tratando de entender qué dice. Por ningún lado, ¿no? Bueno, a ver, detente tantito. Bueno, este párrafo sale en un libro que está dentro de una colección que se llama La Ciencia para Todos, y es una colección pensada justamente para acercar temas científicos muy complicados o complicados en general
a cualquier persona. O sea, de hecho, pues se llama la ciencia para todos, ¿no? Con este ejemplo no se logra, y hay varios, ¿no? Varios en los que pues no hay una conexión con el lector, el libro es difícil. En realidad conozco a compañeros de la carrera de física que con los libros de esta colección lograron entender pues, sus materias del cuarto semestre de la licenciatura en física, sobre todo en electromagnetismo, ¿no? O sea, y entonces, bueno, es un buen proyecto, la primera vez que salió fue como en 1989, y entonces, pues esa primera aproximación, pues a lo mejor no les quedó tan bien. En realidad los libros que están haciendo ahorita están mucho mejor, pero es un buen ejemplo de que esto no alcanza a hacer divulgación, o sea, es un texto complicado y bueno, si está complicado en el original, pues la traducción sería complicada, leerlo en otro idioma sería igual de complicado. Ah, sí. Bueno, las 3 escuelas taxonómicas han transformado la sistemática biológica y su repercusión abarca, en mayor o menor grado, a todas las disciplinas biológicas, pero sin duda, el descubrimiento de algunos de los fundamentos de las taxonomías folk contribuyó sobremanera a la historia de la taxonomía de las ciencias biológicas, al ver en las clasificaciones de Linneo, el padre de la taxonomía moderna, los mismos principios y una categorización jerárquica similar a la que aquellas de las culturas mayas estudiadas por Berlín, Bredove, Raven y Barrera. Bueno, entonces vamos con un ejemplo de mala divulgación. Bueno, ese era como un ejemplo de mala divulgación hecha por un científico. Este es ejemplo de mala divulgación hecha por un no científico y entra pues dentro del género, digamos, de periodismo, ¿no? Es periodismo científico, es una nota encontrada en el Universal. La verdad es que no encontramos ejemplos tan claros de divulgación mal hecha en un libro de literatura, ¿no? O sea, por eso nos fuimos al periodismo, ¿no? En realidad fue complicado encontrar, y en estos ejemplos se ve muy claro cómo la información pues no pasó del todo bien por el escritor, ¿no? Primero dice 4 tazas de café contra el cáncer de próstata, eso es el título, y luego en el subtítulo dice hombres que beben 6 o más tazas de café al día tienen bla bla bla, ¿no? Entonces, primero hace como una aseveración categórica y después como que no es del todo categórica, es un porcentaje, ¿no? Y bueno, después de ahí podemos ver que en el cuerpo del texto, regrésate, aquí dice, es que quedó fuera, es acá, perdón, no lo marcamos, es un error nuestro. Aquí dice bueno, ahí 4 y 6 o más tazas, y aquí dice IO, por ejemplo, dice Janet Stanford, codirectora del programa de investigación de cáncer de próstata, indicó que los hombres que bebían 4 o más tazas de café al día tuvieron un 59% de reducción en el riesgo de recurrencia de cáncer de próstata y o progresión en comparación con aquellos que bebían 1 o menos tazas por semana. Ese IO es realmente grave porque, y perdón que no lo hayamos señalado, porque si se recuerdan de sus clases de tablas de verdad, pues el IO es un operador lógico, ¿no? Que afecta las proposiciones de las que estamos hablando. Entonces, y ambas son verdaderas y es verdadero todo lo que se dice, o y una es falsa y la otra verdadera y se pueden cumplir las condiciones, ¿no? Entonces, la investigación como que no deja bien en claro qué pasó aquí, ¿no? Lo más probable es que la persona que lo escribió leyó por ahí una revista, no sé, Nature, puede ser, y no entendió del todo qué es lo que estaba pasando y entonces esto fue lo que salió, ¿no? Bueno, esta es una nota periodística pues real, ¿no? El Universal, 27 de agosto del año pasado. Y bueno, afortunadamente tenemos aquí un ejemplo de divulgación así súper afortunada, es un clásico de la divulgación, se llama Planilandia, Flatland en inglés, salió como en 1884 y está escrita por un teólogo que se llama Edwin Abbott, también era literato y maestro de escuela, y el libro trata sobre un cuadrado que vive en un plano en el que el sistema político y social es extrañamente muy parecido a la sociedad victoriana de aquel entonces, ¿no? En realidad, las personas son figuras geométricas, cuadrados, etcétera. Los más pobres son triángulos y dependiendo de esa escala social y económica, cada quien va aumentando de rango, ¿no? Cuadrados, luego pentágonos y un sacerdote es un círculo.
Las mujeres, obviamente, ¿no? Son líneas rectas porque son inferiores, ¿no? Bueno, es una crítica muy, muy dura. Este señor era maestro en una primaria y hace es una crítica muy buena. Y aprovecha para hablar de geometría. O sea, él dice, bueno, ¿cómo es que viviría la gente en un plano? Bueno, pues, no sé, pues, ¿cómo es que dos personas se atravesarían? Bueno, pues tendrían que, sobre el mismo plano, moverse, ¿no? Etcétera. Pone varios ejemplos. Y también habla sobre otro lugar que se llama Linealandia, que es solamente una línea, y también habla sobre, de repente en uno de sus viajes, se encuentra con una esfera. Y el caso es que la esfera, ellos dos empiezan a platicar, y la esfera le dice, y bueno, y es por esto que es un ejemplo muy bueno de divulgación. Vuestro reino de 2 dimensiones no es lo suficientemente espacioso para representarme a mí, un ser de 3, sino que solo puede mostrar una rodaja o sección de mí, que es lo que vosotros llamáis un círculo. Esa disminución del brillo de vuestro ojo indica incredulidad, pero disponeos ahora a recibir una prueba positiva de la veracidad de mis afirmaciones. No podéis ver realmente más que una de mis secciones o círculos cada vez, pues no tenéis capacidad para elevar vuestro ojo fuera del plano de Planilandia. Pero podéis al menos ver que, cuando me elevo en el espacio, mis secciones van haciéndose más pequeñas. Fijaos ahora, me elevaré, y el efecto sobre vuestro ojo será que mi círculo se irá haciendo cada vez más pequeño hasta reducirse a un punto y finalmente desaparecer. Bueno, pues es lo que pasa aquí, es lo que se está mostrando, ¿no? El ojo del cuadrado está por allá, y la esfera se está moviendo de tal forma que el ojo, como no puede salir del plano, solo puede ver lo que está en el plano, pues ve como un círculo cada vez más chico y finalmente desaparece. Después de esto, el cuadrado mismo dice, yo no vi que se elevara de ninguna forma, pero efectivamente desapareció. Y bueno, esa es, o sea, la estructura retórica que usa, es genial. Por eso lleva siendo 100 años como un clásico, ¿no? Un clásico, sobre todo entre los matemáticos. Probablemente sea obligatorio en la materia de matemáticas, por ahí en historia de las matemáticas, porque es un libro muy, muy afortunado. Cabe mencionar que dentro de la literatura también se considera estilísticamente a la par de muchísimos clásicos, ¿no? No es solo un libro, sí, te está hablando de geometría, ¿no? Realmente está hablando, como bien dijo Eric, o sea, nos habla de cuestiones sociales y políticas al mismo tiempo que nos está enseñando geometría, ¿no? Y lo está haciendo de una manera que no es ni, pues como lo vieron, no tiene nada de condescendiente, pero al mismo tiempo busca formas de darse a entender, ¿no? Y de hecho, La Ciencia para Todos, la serie que les mostramos anterior, tiene un libro parecido. El profesor Alejandro Ileáñez, matemático del Instituto de Matemáticas, retomó esta idea de este libro para hacer un libro acerca de más dimensiones, ¿no? 4ª dimensión, 5ª dimensión, geometría de esas dimensiones. Se basó en algo parecido y le salió un libro que es bastante bueno. Es muy bueno, también dentro de La Ciencia para Todos. Bueno, aquí es donde empezamos a entrar un poquito más en tema, ¿no? Al analizar el discurso de lo que es un texto literario, perdón, un texto de divulgación, podríamos dividirlo en 2 cosas, ¿no? Como hacia dónde lo jala la parte literaria de la divulgación y por otro lado hacia dónde lo va a mover el hecho de que al fin y al cabo seguimos hablando bueno, en este caso en particular de ciencia, ¿no? Enfocándonos un poco más en lo que es en la prioridad literaria, no hay que hacer menos el uso de la función referencial. Como mencioné en el ejemplo que decía taxonomía, 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 ¿no? Eso a un lector lo cansa en 5 segundos, ¿no? Catáfora y anáfora, ¿no? Exactamente, o sea, el uso de elementos catafóricos y anafóricos para darse a entender facilita no solo la lectura, sino la comprensión del mismo tema, ¿no? Cuando uno está leyendo un texto de difusión, esto se evita, ¿no? O sea, todo el tiempo se dice,
el compuesto X, el compuesto X, el compuesto X, y este tiene una razón de ser. No se puede dar el lugar a la más mínima ambigüedad, ¿no? Pero cuando se está hablando de divulgación, lo que importa es tener al lector cerca, no simple y sencillamente decir esto, ¿no? Entonces, pues se puede decir la taxonomía, bueno, lo antes referido, esta rama, y eso se encuentra todo el tiempo en la divulgación, cosa que igual y podría resultar un poquito, pues sí, así se escribe, ¿no? Pues no siempre en la difusión no se escribe, y sin embargo es algo de lo que se hace mucho uso en divulgación. Luego está la intertextualidad, específicamente la polifonía. Cuando un texto de difusión, tenemos que, bueno, existe polifonía porque cita uno a 80 personas, y no estoy exagerando, en un artículo de 5 páginas. Entonces, pero el texto es completa y absolutamente plano. En realidad hay intertextualidad, pero hay una sola voz. Cuando nosotros estamos viendo algo de divulgación, no tenemos eso, nos movemos en una montaña rusa de voces. La voz del científico o la voz de la ciencia, por así decirlo, y al mismo tiempo la voz del divulgador, que cabe mencionar que puede ser la misma persona, ¿no? Eso en el periodismo científico es más claro, ¿no? Está la voz del periodista y luego la voz del científico que está haciendo la investigación. Y bueno, algo central, la metáfora como recurso explicativo. No es la única, ¿no? O sea, también se usa el símil, ¿no? Todo el tiempo. Pero la metáfora en particular es la constructora de términos. Y los términos son la parte central de la difusión, curiosamente. Pero el hecho es que nos movemos en direcciones opuestas, ¿no? Voy a abundar en de esto un poquito más. Y ya me bloqueé. No. No, sí me bloqueé. Está el símil entre, ¿perdón? Ah, sí. Sí, no, bueno, es que en realidad voy a entrar en eso un poquito más en forma en la diapositiva siguiente, pero el punto más bien es los mismos recursos que se utilizan, incluso ya en formas más complejas, como lo que es la poesía, se encuentran muchísimo en la divulgación, por el solo hecho de que tenemos que hablar de mundos que pueden parecerle completamente alejados a la gente, ¿no? Entonces, pues de la misma forma en que cuando quiero hablar del amor necesito valerme de todos los recursos posibles, pues eso también va a ser necesario cuando les hable de números cuánticos, ¿no? O sea, Y bueno, está una estadística rápida en textos, arroja que hay en divulgación hay como un 27% más de palabras de símiles con respecto a la difusión, ¿no? O sea, hay un 27% más en promedio, es decir, sí. Se repite la... Sí, o sea, por ejemplo, esto a lo que se refiere, esto no salió de la nada, fue algo que nosotros hicimos. De los mismos textos que nosotros estuvimos analizando, hicimos un pequeño corpus y analizamos y luego los comparamos con otras formas de texto, ¿no? Entonces, el uso de comparativos que están muy asociados al símil, o sea, esto como esto, ¿no? Esto, tal, esto, ¿no? Eso, literalmente, buscamos esas palabras y resulta que sí son muchísimo más abundantes en divulgación que en difusión, lo cual nos habla de que estas formas retóricas se están buscando incluso adrede. Ahora sí, aquí ya es donde ya no me pierdo. Las metáforas en la ciencia. Aquí está un ejemplo, ¿no? Pues hemos hablado de selección natural, es algo que ha permeado en el discurso incluso hasta público a veces, ¿no? Sin embargo, ¿qué tanto nos detenemos a pensar, bueno, qué es selección natural? Selección natural es algo que expresamente el mismísimo Darwin usó como una metáfora, no para decir, es que la naturaleza activamente llega y agarra este monito y este monito va a evolucionar, ¿no? Sino a lo que se refiere es que aquellos que tienen ciertas características van a sobrevivir y se van a reproducir. Pero ni modo que andamos diciendo cada
cada que hablamos. Aquellos con tales características van a sobrevivir y van a reproducir. Entonces, la construcción de metáforas se va volviendo una forma de hacer un discurso pues, inteligible, o sea, ni siquiera nos vayamos más lejos. Pero el problema es que cuando nosotros regresamos a hablar de divulgación, tenemos que andar pensando, bueno, ok, esta metáfora pues es más o menos transparente, pero casi cualquier término científico es una metáfora. ¿Y cómo nos vamos a valer para comunicarnos con un público para que entienda estos términos? Pues desatando esta metáfora, pero para eso vamos a necesitar más metáforas, vamos a necesitar símiles, vamos a necesitar cualquier recurso que haga posible que esta construcción que se volvió cada vez más abstracta regrese a la realidad, ¿no? Bueno, pues analizando el discurso, al igual que en la difusión, la terminología sigue jugando un papel central. No se puede sacrificar precisión por acercamiento, ¿no? Si le damos a la prioridad técnico-científica de un texto, ¿no? La terminología es lo más importante. Y la estructura central del contenido, como dice aquí, tiene una tendencia a regresar al original, algo que nosotros le llamamos contrapolifonía, es decir, no se pueden usar tanta catáfora y tanta anáfora como en un texto literario puro, digamos, si es que eso existe, ¿no? Y bueno, eso produce allanamiento del texto, es decir, sí va a ser un poquito más aburrido que una novela, tal vez que un cuento para niños, ¿no? Bueno, y vamos a analizar un texto rápidamente en el que pasan algunas cosas interesantes. Aquí tenemos un texto base y un texto traducido por un científico. El texto base se encuentra en el Scientific American de marzo del año pasado. Es sobre las cúmulos estelares, cúmulos de estrellas. Y si se dan cuenta, ese es el título, The Inner Life of Star Clusters. El traductor escogió traducirlo por esto, Origen y evolución de los cúmulos estelares. Después vemos que, híjole, está en un color que no se ve. Sí. Esto no pasaba en la presentación de prueba. Discúlpenos. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Bueno, Astronomers Know, ¿no? En inglés está como muy, o sea, no se dice quiénes, ¿no? O sea, Pásate a la siguiente, ahí están. Bueno, tienes razón. Y luego Decades Apart, un intervalo. Ah, sí, esto. Nubes primordiales y por Parent Clouds. Bueno, Parent Clouds aquí está, aquí lo marqué. Y luego del otro lado están nubes primordiales, si lo ven. Y entonces lo que pasa aquí es que durante todo el texto, el texto original, durante todo el texto original, el autor agarró y se fue con parent para hacer yo creo que para hacer un símil con los parentescos humanos, ¿no? Entonces dice parent cloud, mother cloud, así. O sea, entonces como que le quita algunas cosas que justamente van enlazados con el título, que vamos a ver justo en la diapositiva siguiente, ¿no? O sea, esta es como mi propuesta de traducción. El título anterior era Origen y evolución de los cúmulos estelares, me pareció más adecuado y más llamativo incluso la vida privada de los cúmulos estelares para que se hiciera este juego de palabras con los parentescos. Y entonces es lo que pasa aquí abajo con Parent Cloud, nube madre, ¿no? Aquí dice nube primordial, como que es un registro un poquito más alto. Y con Parent Cloud, pues digo, con nube madre como que hay una cierta cercanía, ¿no? Y entonces después viene estos otros dos problemas de los que decíamos. Los astrónomos saben esto, eso se quitó del original, porque no es tan fácil traducir astronomers know. Entonces, de hecho tenemos dos propuestas, ¿no? Bueno, varias, o sea, los astrónomos, algunos astrónomos, eso llevaría un poco más de tiempo de discutir, ¿no? ¿Cuál sería la mejor? Pero también incluso la comunidad de astrónomos sabe esto, ¿no? Y eso se quitó de la traducción, que pues también está en el símil español de Scientific American, que se llama Investigación y Ciencia, que sale 2 meses después del original, ¿no? Sí. Y bueno, esta Stars Few Decades Apart, con unas pocas décadas entre sí, en el original se pone la palabra intervalo, tal vez no era tan necesario, no es tan grave de todas formas ese, como lo es el otro según mi apreciación personal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro. Sí.
Uy, es que es un montón, se nos va a ir, pero... ¿Sí? Bueno, ajá. All, ¿cuál? ¿El inglés? O sea, ¿Español? o sea, quizá... Ajá. All young OB associations have similarly high densities and arise from especially massive parent clouds. Yet, despite the tremendous gravity within these systems, the stars in older OB associations are not just gradually dispersing, but are actively flinging themselves out into space. Astronomers know this because images of mature OB associations taken just a few decades apart show that the member stars have moved farther away from one another. Todas las asociaciones OB jóvenes presentan altas densidades similares y surgen de nubes primordiales especialmente masivas. A pesar de la formidable gravedad en estos sistemas, las estrellas de las asociaciones OB más antiguas no se dispersan de forma gradual, sino que salen despedidas hacia el espacio. En las imágenes de asociaciones OB maduras, tomadas con un intervalo de tan solo unas pocas décadas, se observa claramente cómo sus miembros se han separado unos de otros. Y el título es The Inner Life of Star Clusters y Origen y Evolución de los Cúmulos Estelares. Entonces, vamos con otro textito, rápidamente. Bueno, pues entonces pues, se los leo desde el principio, ¿no? Y de ahí. Bueno, este es un texto sobre especies invasivas. Como aquí no está el título, nada más quería aclarar eso antes. Es the U.S. Fish and Wildlife Service and U.S. Geological Survey, among other agencies, are implementing a plan to manage the fish spread. Engineers have set up electrical barriers to limit access between rivers and the Great Lakes. There is some good news. Carps in several rivers have shown signs of slowing population growth. Our best chance to control these fish might be to harvest them and to use them, says Purdue University Reuben Gofford. One option is to cook and sell the fish. A PR campaign has lobbied to shed carp's bony stigma by changing its name to silverfin. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre y Servicio Geológico de los Estados Unidos implementan un plan para controlar la propagación de los peces. Los ingenieros han establecido barreras eléctricas para limitar el acceso entre ríos y los grandes lagos. En varios ríos, las carpas dan señales de disminución en el ritmo de crecimiento de sus poblaciones. Lo mejor para controlar estos peces sería criarlos, dice Reuben Gofford de la Universidad de Purdue. Una opción es cocinarlos y venderlos. Una campaña de relaciones públicas ha cabildeado para deshacerse del estigma del pez, cambiándole el nombre a aleta plateada. Bueno, tenemos este mismo problema de que por alguna razón en la presentación original no se tapaba y aquí la transparencia no nos las está tomando en cuenta. Pero bueno, Pues señala. pues más bien, bueno, yo creo que aquí mejor me paro entonces. Bueno, pero ni se ve esto en la presentación. Bueno, entonces no tiene caso. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿sí se ve? Ok. Bueno, por ejemplo, aquí dice, there is some good news, ¿no? Y luego, No está. no hay tal, ¿no? Entonces, Es este y aquí no está, ¿no? no hay tal. Bueno, lo que sigue. Así. Luego, to harvest them y criarlos. Aquí, bueno, esto ni siquiera es un error de traducción, esto es un error de traductor, este caso en particular. Pero bueno, aún así queríamos como marcarlo. Porque es terminología. O sea, harvest them significa, o sea, lo que pasa es que es una plaga. El pez es una plaga y no se quiere criarlos porque ya son una plaga. Lo que se quiere es aprovechar de que ya son una plaga para harvest them, o sea, para cosecharlos. Simplemente se toman. Es un proceso ligeramente diferente que criarlos, porque criarlos implicaría pues alimentarlos más y que se hicieran más, pero no, ya son una plaga en este río. Y luego, por último, aquí se perdió un juego de palabras. Es carp's bone stigma, y aquí simplemente dejaron estigma del pez, ¿no? O sea... Y el juego de palabras queda muy bien porque carp's bony, pues es, o sea, en español, pues también un pez es espinoso. Sí, un espinoso estigma, ¿no? Que perfectamente no tiene ninguna razón de por qué no ponerse en la traducción, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues es una persona que en el otro teníamos... En el otro teníamos un traductor científico. Sí, alguien que entendía del tema, pero que le importó un cacahuate que el otro quería hablar de la vida, las madres,
y demás, y en este estamos hablando de un fulano que, pues, que no entiende del tema, quizás, quizás su inglés sea perfecto, pero no entiende del tema, y cosas que podrían parecerle que eran estilísticas, las quitó, ¿no? Sin embargo, tenían una función importante para hablar del problema. Efectivamente, el problema aquí es terminológico, mientras en el otro caso es estilístico. Bueno, esto es lo que ya hablamos, justamente, there's some good news, no hay tal cosa, cosecharlas y utilizarlas como harvest them, ¿no? Y bueno, la propuesta, Alfredo. Eso me sigue tocando a mí. Bueno, esta es la propuesta final. Como nos gusta decirle, lo que decía la servilleta, es la divulgación científica es un género híbrido que debe ser abordado con un enfoque interdisciplinario. Es decir, no basta simple y sencillamente pasar el texto, ¿no? Hay una razón para este enfoque. Pero siempre y cuando el texto en cuestión tenga, por una parte, elementos denotativos que rompan con los patrones normativos de la difusión científica y cumplan con las 3 características básicas de la divulgación científica. Esos elementos deben de cumplir funciones discursivas para, 1, generación de significado, es decir, hay un significado importante, hay algo importante que se tiene que decir en la divulgación y eso se tiene que mantener. Pero por otro lado, todo el esfuerzo que hizo el divulgador en el texto original también se tiene que mantener, y es enganchar al público, ¿no? La retórica. Bueno, no es el final tal cual. Por todo eso, bueno, nosotros ya por ahí hace como 2 meses vino por acá María Andrea, Demetrio y Vania, que son los coordinadores del Departamento de Traducción del CELE. Nosotros colaboramos con el plan de estudios de la maestría y colaboramos con específicamente esas 3 materias. Entonces o sea, justo lo que pusimos así es una estructura didáctica enfocada a abordar la naturaleza de los textos de divulgación. De hecho, cuando o sea, nosotros creamos esta materia de traducción de textos de divulgación, no estaba pensado así originalmente, pero para nosotros los científicos la divulgación es precisamente la parte de la traducción especializada más compleja por las estructuras retóricas que en general no existen en los textos especializados, que pues son muy simples, ¿no? O sea, algunos son como casi recetas de cocina. Entonces, nosotros decidimos que esta era la materia más complicada y afortunadamente funciona para el plan de la maestría en traducción porque en el primer semestre se llevan muchas horas de traducción literaria que, pues bueno, van a beneficiar muchísimo a los traductores especializados. Pues sí, y faltaba la página de los recursos, esta no es. Sí, lo que pasa es que no se actualizó el Dropbox de seguro. Bueno, traíamos una lista, principalmente no sabíamos como qué tipo de público íbamos a tener por acá, pero tenemos una lista como de corpus terminológicos especializados, como en las materias de biología, porque justamente ese es el problema, digamos que es un problema que se resuelve un poco más fácil, es un problema que se resuelve un poco más fácil porque aprender pues, retórica y formas literarias pensamos que es un poco más complicado y sin embargo un traductor literario tiene fácil acceso simplemente a bases de datos de nombres, por ejemplo, nombres biológicos, por ejemplo, para no confundir 2 especies, ¿no? Ajá. Y esos simplemente están en internet. O a veces hay algunos términos que se pueden encontrar fácilmente en Wikipedia. En algunos gremios no está tan bien visto Wikipedia. Yo creo, bueno, nosotros creemos que no está tan mal para traducir. O sea, muchas veces las páginas de Wikipedia las actualizan, sobre todo las que están muy especializadas en biología, química, física, matemáticas, computación. Son personas del ramo las que se toman el tiempo para actualizar la Wikipedia. Y entonces, lo que simplemente se hace una búsqueda en español en Wikipedia, se le da a ver en otro idioma y esa es una traducción, pues en muchos casos es fiel y en otros casos es
una buena aproximación, es muy buena, ¿no? Sí. Sobre todo en textos especializados. O sea, cuando menos sirve para darse un primer quemón, ¿no? Y bueno, no sé por qué esa diapositiva se portó rara como otras partes de la presentación, pero bueno, les puedo decir que en biología lo que pueden usar cuando tengan la duda de alguna especie es buscar en Encyclopedia of Life, que es www.eol.org. Ahí están, si tiene nombre común en el idioma, ahí la van a encontrar. Si es de química, pueden buscar en la página de la UPAC, que es UPAC es la, International Union of bueno, Pure and Advanced Chemistry, Ajá. Applied, Pure and Applied Chemistry, Ajá. upac.org. así es, upac.org. IUPAC.org, sí. Entonces, bueno, pues eso es todo. De nuestra parte, ese es nuestro refrito, porque ya lo habíamos presentado en el otro. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Sí. Entonces, ahora las preguntas y comentarios que tengan los hacemos pasar por el micrófono, porfas, para que también lo escuchen los que nos acompañan en línea. Bueno, de momento, independientemente de que la maestría en traducción empiece o los científicos puedan tener las herramientas para manejar las figuras retóricas, ¿quién sería entonces la persona ideal para traducción de divulgación? Porque a un científico se va a quedar corto en las figuras retóricas y a lo mejor alguien del campo literario va a requerir todo el apoyo de un experto o un trabajo en equipo. ¿O cuál sería la mejor sugerencia? Porque también es difícil la interacción entre áreas. Muchas veces incluso nada más comunicarnos es difícil por la alta cantidad de términos y el lenguaje se vuelve difícil, ¿no? Tuyo. Ok, pues nosotros. No, pues más bien depende, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ahorita de lo que más traduzco es divulgación. Y pues no tengo así que digas una formación literaria. Me consta que no tienes una formación literaria. Pues, ya no digas importante, ¿no? Ya no existe. Pues no formal, cuando menos, ¿no? Y, mira, depende del texto y depende del campo, ¿no? O sea, pues, la banda traductora creo que sabe perfectamente que incluso en el mejor de sus temas puede que haya algunas cosas en las cuales van a decir, no, pues yo no puedo, ¿no? O van a haber cosas en las cuales, bueno, no es mi tema, pero tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, pues es exactamente la misma historia, ¿no? Quizá en algunos casos convenga más cuando sean temas más complejos que lo haga un traductor técnico, pero con plena conciencia de esto, y en otros donde quizá, por ejemplo, sea más importante acercarse a un público infantil, pues que sea un traductor de libros infantiles, pero que consulte las partes que sean terminológicas o que hable con un experto, ¿no? Sí, de hecho estos encuentros facilitan mucho la interacción, ¿no? No dividen como bueno, yo personalmente como que tengo la idea de círculo de traductores y pues inmediatamente pienso en traductores literarios, ¿no? Lo cual pues ya está mal de por sí, ¿no? O sea, pero justamente si se hace una interacción. Lo que está mal es su prejuicio, ¿no? Que sean Sí, lo que está mal es mi Le prejuicio. quiero aclarar porque luego… Sí, efectivamente. Pero justo, pues bueno, eso está padre, ¿no? Abrir la interacción, ¿no? Entre nosotros que somos traductores como muy especializados. Y, no sé, ¿Si te contestamos, Norma, o no? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? A falta de esa interacción con el especialista en el tema, ¿qué tan recomendable sería ir al buscador, meter el término que a nosotros nos parecería el adecuado y ver si efectivamente hay en la literatura científica de la lengua a la que estamos traduciendo el término y en el contexto apropiado? Uy, es que más bien, o sea, de hecho, hacer esas búsquedas está bien. Y acá entre nos ni siquiera los traductores, la misma gente que publica artículos científicos luego tiene que hacer eso, en el original.
así de fácil. O sea, eso sí se tiene, es muy común. Pero, por ejemplo, en vez de usar Google, ¿se pueden usar marcas? Usar Google Scholar, ¿no? Que es un buscador específico para textos académicos, está depurado, revisado por pares, ¿no? O sea, o si vamos a buscar, por ejemplo, yo estoy a favor de usar Wikipedia para esto de la primera aproximación, cuando menos, pero ya que tuvimos esa primera aproximación, pues corroborarla ya en las mismas referencias que aparecen ahí, ¿no? Pero, sí, el tema en biología sobre todo es especial porque, bueno, como normalmente se debería hacer es tomar el nombre, viene el nombre común, ¿no? Y entonces se va al nombre en latín y de ahí se busca con el nombre en latín se puede tener una lista de todos los nombres en varios idiomas, ¿no? sí, En biología es especialmente difícil lo de la Wikipedia, tal vez no es lo más recomendable, pero para eso está la Encyclopedia of Life, justamente. Exactamente, sí. O sea, ese sí tip, si alguna vez tienen que traducir el nombre de un bicho, hagan eso, busquen el nombre en latín, o sea, busquen el nombre, ese nombre les va a aparecer el nombre en latín, el nombre científico, y luego con el nombre científico busquen el nombre común. No se vayan directamente de nombre común a nombre común porque se puede prestar a cosas muy raras. Bueno, yo creo que sí es recomendable pues perderle el miedo, como dijimos al principio, pues nada más tener como un método terminológico, o sea, pues hay corpus de nombres, y pues ya la experiencia de traducción creo que está a su favor en los traductores literarios. Buenas tardes, felicidades por su plática, que ya había escuchado en el encuentro de traductores en el Colegio de México. Aprovecho para mencionar pido la palabra para mencionar que en Wikipedia hay uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia es justamente la catalogación de las especies. Entonces, la Wikispecies tiene justamente ese mecanismo en el que buscas la especie por su nombre científico. Entonces, están clasificadas y ordenadas por su nombre científico y a partir de ahí encuentra uno la lista enorme de nombres comunes. Y esa es la manera más apropiada de encontrar la equivalencia correcta entre idiomas, ¿no? Sí. Y otra cosa, por supuesto, en Wikipedia, Wikipedia es una muy buena aproximación como fuente secundaria que sirve de puente hacia las fuentes primarias, que son las referencias que acabas de mencionar, en la base de cada artículo. La fuerza de cada artículo de Wikipedia está justamente en las referencias, en lo buenas o malas que sean las referencias en las que está basado cada artículo. Y aprovecho para invitarlos a la plática que vamos a dar acerca de Wikipedia en este mismo espacio en el mes de marzo, porque ese es mi tema justamente, porque trabajo como voluntario para la representación de Wikipedia en México, que es una asociación civil, Wikimedia México, que está haciendo esfuerzos para que Wikipedia mejore y sea reconocida cada vez más como fuente de información, como primer paso de acercamiento a la información. Muchas gracias a ustedes sobre todo. Gracias por la invitación, Gracias a ti. perfecto. Sí, nada más una pequeña observación. Yo estoy a favor de Wikispecies, pero siéndote completa y absolutamente sincero, es muy incipiente y todavía tiene muchos errores. Entonces, o sea, está chido más bien que más gente empiece a colaborar, gente que sepa del tema, para que sea más útil. Pero actualmente, si tuvieras que específicamente para lo de los nombres de las especies, si me das a escoger entre Encyclopedia of Life o Wikispecies, ahorita sí me voy con Encyclopedia of Life. Pero sí estoy completamente de acuerdo y trato de aportar ahí a Wikispecies cuando tengo tiempo. Exacto, no critiques, colabora. Eso hice. Bueno, todo esto es justamente ir conociendo estos distintos frentes desde donde se trabaja, es útil porque entonces se sabe lo que se hace en cada parte y lo que hace falta. Es bueno, ¿no? Decir, ok, está este otro, está el de Encyclopedia of Species y está el Wikispecies, y entonces lo que le hace falta a cada uno para enriquecerlo, ¿no? Relacionado con este mismo punto, a mí cuando me han tocado traducciones de este tipo, un problema con el que me enfrento mucho es la diversidad
regional de los nombres comunes. Por ejemplo, que si en lo que en Argentina se llama jazmín, aquí es gardenia y en otra parte es camelia o el robalo o el no sé qué. ¿Qué recursos hay para eso como para poder pescar que no estemos poniendo una cosa en lugar de otra? Ok, bueno, pues para empezar, lo primero es que al primer cliente que les pida español neutro, ahórquenlo tan fuerte como puedan. Ya que empiece a ceder, pues más bien depende. O sea, porque sí, efectivamente varían mucho los nombres regionalmente, los nombres comunes, porque muchas veces los nombres comunes dependen más de tradiciones culturales. Entonces, antes de que existiera, por ejemplo, un mundo hispanohablante integrado, pues, y que todavía está integrado entre muchísimas comillas, pues más bien era como en el pueblo se les ocurrió, ¿no? En esos casos, pues lo mejor es buscar la frecuencia de uso. O sea, primero, así efectivamente veo, busco el nombre científico y luego busco las referencias, veo los nombres comunes y luego me voy a las publicaciones especializadas y ahí busco el nombre común más usado. También depende un poco de la publicación, porque por ejemplo National Geographic en general tiene el nombre en latín de todos los artículos, sobre todo de biología. Viene pues bla, 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 el pescado tal, lo que sea, y viene el nombre en latín, ¿no? O sea, y en la traducción debería venir el nombre en latín. Ahora que lo pienso, en no. Pero bueno, no nos fijamos en eso, pero en general viene el nombre en latín en la traducción. O también he visto que justamente se especifica tal cual, aunque abarque a costa de algunos otros párrafos, porque me he encontrado párrafos que se cortan, bueno, en National Geographic, estoy hablando específicamente de National Geographic, párrafos que se cortan por darle especificidad a esas otras cosas, como en Bolivia se conoce como tal, o etcétera, si existe algo parecido, una especie, porque casi no siempre son las mismas, pero muy parecida, se dice así como se especifica en tal región, porque por ejemplo National Geographic, que yo sepa, pues abarca todo Latinoamérica, ¿no? O sea, la traducción es de Fundación Televisa y se reparte. Entonces, bueno, viene el nombre y viene en latín siempre, por ejemplo, en ese caso específico. Sí. Y si es para traducción audiovisual, busca el nombre común más corto que encuentres. Claro, porque ese es otro frente, ¿no? No solo lo escrito, sino lo que tiene que escucharse, doblarse, etcétera, ¿no? Ahí son. Entonces tengo otra pregunta. Cuando mencionaban lo de las metáforas, ¿tienen algún ejemplo de una metáfora que tal cual como venga enunciada en el original, esa figura no funcione en español, por ejemplo? ¿O que hayan tenido que adaptar o algo así? ¿Eso ocurre? ¿Podrías replantear un poquito la pregunta? Es que creo que te entiendo, o sea, pero no como estoy por seguro. ejemplo, vimos el caso The Inner Life de los clusters y esto, y entonces en ese caso el traductor simplemente la voló, ¿no? Ajá. Prefirió generar un texto así más científico, parco, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero hay casos en los que la metáfora que se use, por ejemplo, esa u otra, es que no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero me queda la duda si una metáfora podría funcionar en un idioma y no funcionar en otra. ¿Ocurre así? Pues sí, pues pueden ser, pues por ejemplo, los problemas pueden ser incluso de pragmática, ¿no? Y pues ahí pues hay que buscar formas, ¿no? Cuando la metáfora es el término, pues ni modo, con la pena de que no funcione. Porque cuando estamos hablando de ciencia, el término es sagrado, ¿no? Le podemos mover a lo que sea, menos al término. El término es intocable porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, cuando no es exactamente el término, sino más bien un recurso explicativo, pues lo que se tiene que hacer es pues tener lo que hace cualquier traductor, ¿no? Consideraciones de la cultura terminal, buscar formas pues de lo que se le dice, por ejemplo, en cómputo localización, ¿no? Considerar las necesidades reales del usuario final. O sea, por ejemplo, un dicho que, bueno, el ejemplo de los dichos es más claro. Un dicho que existe en un idioma y no existe en otro, ¿no?
tenemos dos opciones. Una, o traducimos el dicho tal cual y rogamos que el usuario final lo entienda, el lector, o buscamos un dicho que pueda decirnos más o menos lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de las metáforas específicamente en el término, ni modo con la pena. Y cuando estamos haciendo para otra cosa, se utilizan los mismos recursos que se utilizaría en cualquier otra traducción. ¿Pueden recordar algún ejemplo de su propia experiencia? Uy, que me venga así a la mente, así rápido. Si vieron que me bloqueé como un minuto hace rato y ahorita, uy. Es que sé que sí he tenido, pero que al aire, pues si quieren, échense otra pregunta mientras lo pienso, porque quién sabe. Perdón, tal vez un poquito en relación con lo Ajá. mismo, pero ¿qué ha sido, dentro de su experiencia, alguno de los términos o alguno de los elementos por traducir que les haya costado más trabajo? Bueno, hay uno que me acuerdo yo mucho, que es fabric, por ejemplo, se usa en el contexto de cosmología, de física, fabric of space-time, cuando se habla como de el tejido del espacio-tiempo, ¿no? O sea, fabric es como tejer, como tejido, y entonces hay como que no es tan fácil, o sea, de lo que se habla es de lo que está hecho el espacio-tiempo, que no vemos como la estructura pues geométrica en términos, digamos, de la relatividad general, ¿no? Y entonces ese de Fabric, siempre que lo veo me da dolor de cabeza. Yo tengo ese. Pues yo hace poco uno que hice era sobre un programa educativo sobre astronomía y era la Big Dipper, also known as Ursa Mayor, ¿no? La cosa es que nosotros no le decimos el gran cucharón a la Osa Mayor, ¿no? Y todo el episodio giraba alrededor de un chiste entre las dos cosas. Chiste que obviamente yo no tuve manera de recrear. Entonces, digo, al final, modestia aparte, salió chido, pero la verdad me saqué de la manga como el 70% del episodio, porque era la única forma de hacer que justamente funcionara con la forma en que vemos la astronomía en el mundo hispanohablante, ¿no? Y creo que de así maté 2 pájaros de un tiro. Ah, es verdad. Y con este ejemplo del parent y mother y eso, ¿qué harían ustedes? Pues ahí está. Sí, Chan, nosotros, chan, chan. o sea, es posible que también a veces las editoriales piden como más seriedad, o sea, sobre todo nosotros los hispanohablantes, como que somos un poco más serios a la hora de escribir que los anglosajones, y bueno, un poco más abiertos a la hora de hablar que los anglosajones, ¿no? O sea, es como raro, pero es que es posible que no sea culpa del traductor tal cual, que se haya decidido por un título como un poco más serio, como Origen y Evolución. Y bueno, yo propondría tal cual la vida privada de los cúmulos estelares, con cierto morbo, ¿no? O sea, vamos a ver la vida privada de esos, ¿no? Aunque pues en realidad, bueno, o sea, se explica como los fenómenos de interacción de las galaxias, pero ahí hay un dejo de eso y de familiaridad, o sea, le quita un dejo de familiaridad con el hecho de no usar pues los parentescos humanos. Por ahí hay otro tipo de estrellas a la que le llama brother y también lo quita. Entonces, parent, mother, inner life, hay otro que habla como, es como un tipo de, como un tipo de primo en segundo orden, que es una palabra no tan común, y pues también ahí lo encontré y no empata, entonces como que también se lo va quitando poco a poco, entonces creo que le quita cierta familiaridad. Yo definitivamente me iría por hacerlo mucho más familiar. También ahí en esa misma revista hay otro artículo en el que el título igual, y bueno, menciono el título porque en mis clases de traducción mis maestras me decían, es que date el lujo de ser más creativo en el título es lo más libre, ¿no? Al final de cuentas.
Y en el título, por ejemplo, habla como de unas abejas robóticas, son unos pequeños robots que polinizan flores, ¿no? O sea, son robots pequeñitos que vuelan y se comportan como abejas. El título en inglés es The Flight of the Robo Bee, The Flight of the Robo Bee, o sea, abeja robótica. Y entonces el título a mí, cuando lo leí de primera impresión, me recordó como la canción esta de Rimsky-Korsakov, del vuelo del abejorro, The Flight of the Bumblebee, y en español el título es Abejas robóticas, ¿no? Entonces como que a mí me dejó un poco lejos, más bien me dejó mucho más lejos incluso que este ejemplo, ¿no? Porque pues me tenía una referencia musical, etcétera, ¿no? Y entonces, pues en ese ejemplo también creo que yo hubiera puesto el vuelo del robo o el abejor robot o algo así como, como muy rimbombante, no sé, me imagino. ¿Tú? Sí, no, pero bueno, particularmente en cuanto a las soluciones, pues ahí están, ¿no? Y pues simple y sencillamente, si regresamos a que en divulgación el lector está ahí porque quiere aprender algo y porque lo atrajiste, pues ¿qué dan más ganas de leer, no? Origen y evolución de los cúmulos estelares o la vida privada de los cúmulos estelares, ¿no? Pues, bueno, no sé si es aquí porque es mi cuate, pero a mí me dan más ganas de leerlo así. Ok, vamos a… Claro. Ah, sí, lo pusieron aquí. Es que me quedé pensando también esto porque sí, el pasaje que leyeron en español es como mucho más solemne, ¿no? Y sistemáticamente ocurre eso. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, y a veces puede ser la editorial. Es algo que incluso comentábamos en el Colegio de México, justo antes de dar esta charla, platicábamos con otros traductores y hablábamos acerca de que la editorial muchas veces tiene un poco que ver en ese, o sea, o sea, pues si el editor te regresa tu traducción, ¿no? O le cambia, etcétera, puede ser que sea un proceso, o sea, ya incluso cultural en el que se hace pues se hace solemne un texto, ¿no? O sea, exceptuando tal vez los cómics, ¿no? Como que en general, esa es mi percepción al menos. Sí, los traductores también son víctimas del cliente, del jefe de proyecto y del editor, ¿no? O sea, también no siempre es culpa del traductor. Muchas veces pues no queda de otra, ¿no? Y pues como si uno no tiene contentos a esos tres, no te pagan, pues si así lo quieres, pues está chido, ¿no? Es que ahorita que preguntabas también qué nos darían más ganas de leer, ¿no? Si la vida privada de los cúmulos estelares o el de origen y evolución de los cúmulos estelares, de pronto me quedé pensando qué tanto también los lectores están acostumbrados a buscar una versión más solemne en todo lo que tenga que ver con la ciencia y entonces se alimenten mutuamente, digamos, las dos tendencias, ¿no? De buscar esos textos como solemnizados y producirlos también. No sé, apenas ahorita que lo preguntaste me quedé pensando en eso. Pues puede ser, o sea, también podría ser, porque en realidad, bueno, en México, digamos, hay menos cultura de la ciencia que en otros países, y sí, los que leen como de biología a nivel divulgación son en realidad otros científicos de otras áreas, ¿no? O sea, eso pasa mucho, ¿no? Cosa que pues puede ser, bueno, en otras culturas no pasa un poco menos, o sea, seguro pasa igual, pero un poco menos que acá. O sea, también eso podría ser. Y justo el público al que va dirigido, pues se enorgullece de esa solemnidad a veces. Gracias. Un comentario sobre eso. A mí me llama mucho la atención. Yo de formación soy letras modernas inglesas, traductora de profesión, y por cuestiones del destino me estoy metiendo en cuestiones de café, producción, pero sí es cierto, yo he estado involucrándome en buscar literatura, por ejemplo, sobre un bicho que se llama la broca.
Y la verdad es que me metí, hay muy poca literatura en español y me fui al INIFAP. Y la verdad es que qué flojera leer ese artículo de 30 hojas. Súper hueva. Yo creo que sí es muy interesante que gente como ustedes mejoren ese tipo de textos, porque yo que tengo una licenciatura, pues digo eso, pero ¿y los productores que están haciendo café y que les ataca directamente ese? O sea, ¿cómo llega ese texto a ellos? ¿No? Bueno, es que ahí aparte no solo está un rollo de la traducción, ¿no? Sino la producción de textos de divulgación, justamente, porque por ejemplo eso que a ti te dieron probablemente es más difusión que divulgación, ¿no? O sea, y si es divulgación, pues no está cumpliendo su propósito, porque pues entonces no andarías diciendo que ajá. Sí, pero pues Que no como es el había caso, niños ya. aquí, no quería decir groserías. Sí. Sí, justamente. Y pues sí, hay casos, o sea, hay casos incluso, o sea, dentro de colecciones que están específicamente, así, esa colección está pensada como para adolescentes, como para un último año de secundaria, así, y como les mencioné, los textos, algunos son muy pesados en realidad, y bueno, están escritos por científicos, no por divulgadores de la ciencia, que es como debería ser, ¿no? Y, ¿Los libros del rincón? ajá, la ciencia para todos. Ah, ya. Sí. Y bueno, pues sí, así pasa. ¿Así? ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, vamos entonces a aquí dar por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos los que están aquí, a los que están en línea, que aquí somos poquitos, pero en línea son más. Y muchísimas gracias, Eric y Alfredo, mucho gusto porque no nos conocíamos personalmente. Muchísimas gracias por estar aquí. Les vamos a dar esta constancia que siempre me gusta leer lo que les ponemos aquí porque es de corazón. Dice: el Círculo de Traductores, 17 Institutos de Estudios Críticos y el Centro Cultural de España en México otorgan la presente constancia a Eric Telles y a Alfredo Romero por su charla Perspectivas de la Traducción de Divulgación Científica, que ofrecieron de manera generosa y solidaria a la comunidad en el ánimo de socializar el conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Se oye? Y los esperamos en marzo, el 5 de marzo es la siguiente charla. Nos va a acompañar Gustavo Sandoval y está muy vinculado su tema. Él también presentó en el encuentro de traductores y también estuvo la solicitud de que pudiéramos escuchar con más detalle su tema, porque luego en el encuentro pues, es muy interesante, ¿no? Es un espectro muy compacto de muchísimos temas y a veces nos quedamos con la curiosidad de escuchar un poco más. Entonces en marzo los esperamos con el tema de la Wikitraducción, que entonces está muy vinculado como ya lo comentaron. Están todos aquí invitados. Nos vemos en marzo. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.